Empezar agradeciendo la presencia de la autora Virginia Contreras, que tuvo la deferencia a través de nuestra directora Beatriz Rangel de pedirle al Instituto este evento de presentación. Y agradecerle al directorio del Instituto porque en el ámbito del pluralismo en el que el Instituto trabaja, aceptaron este evento rápidamente. Quiero recordarles que el Inter-American Institute for Democracy es un centro de pensamiento, un think tank de los Estados Unidos que trabaja en la promoción, educación, defensa de principios y valores que tienen que ver con la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad. Y que producimos trabajos y documentos y auspiciamos la difusión de trabajos, documentos e ideas que tienen que ver con los grandes temas que ocupan a las Américas en este siglo. Y el gran tema de las Américas de este siglo es que el eje de confrontación en un mundo que es capitalista, que es globalizado y que está en revolución tecnológica, se ha trasladado del ámbito de las ideologías que han quedado marginadas por esta nueva realidad al ámbito de la confrontación entre lo que es la libertad y el crimen organizado. La libertad representada por un sistema que se llama democracia, muy imperfecto, pero como Winston Churchill decía, el sistema más imperfecto con excepción de todos los demás. Y en el otro lado, dictaduras, de las cuales al final del siglo pasado, en 1999, en las Américas solo existía una, la de Cuba, que se ha expandido este siglo hasta llegar a 5, Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Ecuador se ha liberado, gracias a este Chávez que nos traen hoy día de frente y de perfil. Porque si no hubiera sido por la acción de despilfarro económico, del aporte capitalista de Chávez a la dictadura cubana, a la que primero salva y a la que después subordina para llevar adelante un proyecto populista que empieza destrozando las democracias en la región con derrocamiento de presidentes, empezando por la Argentina, con el presidente de la Rúa, siguiendo por el Ecuador con el presidente Mahuad, continuando por Bolivia con el presidente Sánchez Lozada, continuando por el Ecuador de nuevo con el presidente Gutiérrez, llegando inclusive a derrocar al secretario general de la Organización de Estados Americanos, expresidente Miguel Ángel Rodríguez, para generar un espacio que da lugar a la elección del secretario Insulza y los 10 años de la OEA adormecida permitiendo la ampliación de las dictaduras en la región. Ese es el marco de referencia regional en el cual el Instituto trabaja. Y por eso recibimos con gran placer este libro, del cual yo he leído algunos capítulos, y que puedo calificar como parte de una historia venezolana que se está escribiendo. Pero para entender la historia venezolana que se está escribiendo, que en el caso de la Venezuela de este siglo, igual que hace 200 años, es la historia de la región, porque a partir de la llegada de Chávez al gobierno de Venezuela, empieza el gran proceso de amplificación de la dictadura cubana, que es la dictadura jefe y que ha terminado por convertir a Venezuela en uno de sus satélites, y que tiene el detalle de prescindir de Chávez en determinado momento. Los invito a leer otro libro muy importante de Enrique Salas Romer, que se llama El futuro tiene su historia, en cuyo capítulo, allá por la página 230, describe y documenta cómo todo señala que fue la dictadura de Cuba la que prescindió de Chávez, la que mató a Chávez. Porque si no queremos ver ese libro, hay que ver nomás las consecuencias. Hasta que vivía Chávez, él era el jefe del proyecto y Fidel Castro era su subordinado, su segundón. Cuando esto cambia, lo primero que hace la dictadura cubana es imponer el sucesor Maduro, y en la disputa interna de Venezuela entre el chavismo venezolano y el castrismo venezolano, gana el castrismo con Maduro y pierde Diosdado con Cabello, y lo demás ustedes lo conocen. Dicho eso, me gustaría ver el libro como un análisis escrito por una abogada
muy importante, muy valiente, que defiende el Estado de Derecho en un momento de democracia, y que para defender el Estado de Derecho en un momento de democracia defiende a los violadores de la ley, a los golpistas, pasa de ser abogada a ser parte de la defensa, para preservar el sagrado derecho de la legítima defensa. Pero después queda envuelta en la política, termina de embajadora, y yo la calificaría como una de las primeras víctimas de la dictadura, que no sé si contribuyó a formar, pero de la que sí estuvo integrada, como todos, porque cuando viene la corriente arrastra a mucha gente. Cuando a Virginia la destituyen de la mala manera, como describe en los últimos capítulos en su libro, la botan prácticamente de la embajada de Venezuela en la OEA, la ignoran, Chávez le deja de recibir llamadas y todo. Sin darse cuenta, ella nos está relatando que en enero del 2001 y siguientes, que es cuando esto pasa, empieza en noviembre, lo que ella llama el noviembre horribilis del año 2000, ella estaba siendo la víctima temprana de la dictadura, porque esto que le pasa en la OEA le va a seguir pasando a la gente que tenía propiedad cuando Chávez decía exprópiese, o a la gente que tenía libertad cuando decía arréstese, aprésese, o a los 8 millones de venezolanos que han tenido que abandonar Venezuela, y a la gente que está en las cárceles y a la que ha muerto, porque es una dictadura sangrienta que ha perpetrado asesinatos, tortura y una cantidad de otras cosas. Antes de avanzar en el comentario, me gustaría contarles una paradoja que yo siempre comento en defensa de la democracia. La presentación y la descripción que hace la autora de las violaciones al Estado de Derecho en la democracia venezolana es algo que pasa eventualmente en todas las democracias, sobre todo en democracias que están en crisis porque acaban de sufrir un golpe de Estado. Es posible, y yo le creo, que se hayan abusado derechos procesales, que se hayan atropellado inclusive derechos de defensa de los defendidos, pero nada comparable con lo que pasa ahora en la dictadura de Venezuela. Cuando hay democracia, el tema es que hay que equiparar la figura, y esta es la paradoja, a cuando tenemos un auto y el chofer nos choca el auto. Entonces, en vez de cambiar el auto, hay que cambiar el chofer. El auto hay que repararlo, esa es la democracia. El chofer es el gobierno. Y lo que han hecho con discurso populista, pero con un plan que nace cuando cae el muro de Berlín y cuando desaparece la Unión Soviética, y que se pone en ejecución solamente cuando Chávez pone la plata a partir de 1999, lo que han hecho es liquidar el auto y no cambiar al chofer. Han destrozado la democracia en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, en el Ecuador. Han penetrado con gobiernos paradictatoriales, hoy día el Brasil, Colombia, México. Estuvieron por la Argentina con Fernández Kirchner. Y en vez de contribuir al mejoramiento de la democracia, que yo estoy seguro tiene todos los defectos denunciados en los procesos contra los golpistas chavistas, lo que logramos hacer es pasar del mal al peor. Dicho eso, me gustaría terminar estas reflexiones mirando el libro de Virginia desde la situación actual de Venezuela. ¿Dónde está Venezuela hoy día? Hoy día Venezuela está en la disputa más importante de la historia de este siglo, que no solamente va a marcar a Venezuela, sino a todas las Américas, por lo menos por los próximos 25 años. Venezuela es una dictadura sangrienta, es una dictadura de ocupación, una dictadura satélite de la dictadura cubana, y está operando un mecanismo de terrorismo de Estado después de que ha organizado y manipulado unas elecciones en dictadura, ha perdido la campaña electoral, ha perdido la votación, ha perdido la narrativa de explicar quién ganó, ha sido simplemente puesta en evidencia crimen tras crimen y no le quedan argumentos. Y sus argumentos son simplemente dos. El argumento de ejercer terrorismo de Estado, que se define como la comisión de crímenes desde el gobierno para producir miedo en la población, de manera que con ese miedo la gente asuma conductas de sometimiento que no serían posibles de otra forma,
miren Cuba, y miren lo que están tratando de hacer en Venezuela. Y la otra cosa es mentir, mentir y mentir. O sea, matar, oprimir, perseguir y en el otro lado mentir. Pero tienen un pequeño problema. Venezuela desde el 28 de julio tiene un presidente electo, tiene una líder civil que se llama María Corina Machado, y en la propia agenda de la dictadura está corriendo el tiempo contra la dictadura porque el 10 de enero ese presidente electo, que está a buen recaudo en Europa, va a jurar como presidente de Venezuela. El tema es que en ese escenario, este libro de Virginia Contreras es extraordinariamente importante, porque muestra la naturaleza humana, venezolana, latinoamericana, humana, de cómo la gente se transforma en torno al poder, de cómo el poder corrompe, de cómo las ambiciones generan resultados extraordinarios. Yo estoy de acuerdo con ella cuando dice, no es Chávez el único que hizo esto, sí, pero fue el que lo motivó, es el estandarte, es el responsable, y está muerto lamentablemente, porque la historia no le va a poder cobrar sino a través de lo que viene. Pero hay gente que está viva, y el sucesor de Chávez, que es más bien señalado por la dictadura cubana, que es Maduro, es un impostor que está con los días de entrega del mando contados, y aquí lo que hay que aprender del libro de Virginia es la actitud frente a la necesidad de recuperar la democracia. Estamos en un sistema dictatorial, totalitario, no hay nada que justifique lo que está pasando en Venezuela. No hay posibilidad alguna de diálogo, lo que hay que hacer es cumplir el mandato del pueblo. Y para cumplir el mandato del pueblo hay que esperar que jure el señor González Urrutia, tiene que formar gobierno y tiene que gobernar. Jure en Miraflores o tenga que jurar eventualmente en un país extranjero de momento, porque si González Urrutia el 10 de febrero jura fuera de Venezuela, ese no va a ser el gobierno legítimo de Guaidó, ese es el gobierno y la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, a la que la comunidad internacional y los venezolanos tienen la obligación de ayudarle a rescatar el control de un país que a partir de ese momento va a estar total y definitivamente usurpado por una fuerza violenta de ocupación, que ya es lo que sucede ahora, pero va a haber certificado el 10 de enero. Y entonces el presidente González Urrutia tendrá la posibilidad de, en sus 4 funciones, jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de la diplomacia y comandante y jefe de las Fuerzas Armadas, empezar a gobernar y impartir órdenes, que va desde nombrar embajadores, cambiar comandantes militares, hasta pedir a la comunidad internacional la formación de una fuerza de tarea bajo su mando, bajo el mando del presidente de Venezuela, para recuperar la usurpación violenta que gente armada, absolutamente vinculada al crimen organizado, está realizando. O sea que hay esperanza. Y para eso, el aporte de doña Virginia Contreras es extraordinario, porque a tiempo de mostrar algo que ella no ha escrito y no sé si lo sospechaba, que es una de las primeras víctimas de la dictadura chavista, sin querer o queriendo, porque la manera atroz en que la sacan, la tratan y lo que ha ofrecido seguir escribiendo que todavía no ha contado, hay 8 millones detrás de usted, Virginia. Y dentro de Venezuela hay 30 millones más o un poco más. Entonces este es un libro que hay que leer para saber lo que hay que evitar y para saber a dónde puede llegar la miseria humana cuando tiene poder político. Muchas gracias. Una pregunta.